Psicóloga clínica psicóloga clínica y de la salud del Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, y el guión que seguiré durante la presentación de esta clase será el siguiente. En primer lugar, haré una breve introducción de cuál es la asistencia psicológica que realizo en el hospital, en la parte de obstetricia, ginecología y pediatría. Después, también me gustaría hablar de algunos conceptos que tienen que ver con la psicología y que las personas que no están muy familiarizadas con los mismos no tienen por qué conocer, como es el concepto de psicología clínica y de la salud y qué es la terapia cognitivo-conductual. Este punto me parece importante porque en psicología hay muchas escuelas, hay muchos modelos de intervención y me gustaría explicar qué es lo que exactamente hacemos aquí en el hospital. También hablaremos del riesgo psicológico más frecuente durante y posterior al embarazo, de los riesgos psicológicos de la pérdida gestacional y perinatal tardía y de la intervención psicológica en el hospital, la intervención psicológica en sí. Bien, la asistencia psicológica perinatal, la que hacemos en el hospital será, por un lado, hacemos asistencia psicológica en pacientes ingresadas o en familiares. Es decir, esto se hace por medio de una interconsulta, igual que cualquier otra interconsulta que hace cualquier especialista para pacientes ingresados que requieren de su asistencia. El equipo que realiza la interconsulta lo hace porque detecta signos de malestar psicológico significativo en la mujer gestante, en su pareja o en su familia. O siempre se hace la interconsulta en parejas que sufren pérdida gestacional o perinatal. Además, también existe la posibilidad de asistir a profesionales del servicio tanto de ginecología, obstetricia y pediatría que han vivido situaciones agudas de estrés en el trabajo y que tengan que ver con su labor diaria. Y también existe la posibilidad de la asistencia psicológica en el servicio en estos dos servicios tras unas situaciones de gran impacto emocional. Bueno, ¿qué es la psicología clínica y de la salud? La psicología, como todos sabéis, es la ciencia que estudia la conducta, así como los procesos mentales de individuos y grupos. Pero hay muchos aspectos en los que se estudia el comportamiento, no solamente en el clínico, sino también pues, en el educativo, en el laboral o incluso en psicología diferencial, que sería como se conducen los animales a diferencia de los seres humanos. La psicología clínica tiene como objetivo el estudio, la prevención y el tratamiento de los trastornos mentales. La psicología de la salud tiene como objetivo prevenir, evaluar, diagnosticar y tratar los aspectos conductuales, emocionales y físicos en los procesos de la salud, como puede ser la maternidad, y en los procesos de la enfermedad, como puede ser el diabetes, infarto de miocardio, etc. Es decir, la psicología clínica se centra básicamente en los trastornos mentales en sí, y la psicología de la salud se centra en la sintomatología, la psicopatología que se puede dar en los procesos, en enfermedades concretas o en los procesos de salud. ¿Qué es la psicología cognitivo-conductual? ¿Qué es el modelo teórico en el que nos basamos en los tratamientos que hacemos aquí en el hospital? Pues la teoría cognitivo-conductual está basada en la teoría del aprendizaje y es el procesamiento interno de la información. Es decir, considera que tanto las conductas como la evaluación que todos hacemos de las situaciones dependen de la predisposición genética, de la educación que hemos recibido, de la cultura en el ambiente cultural donde hemos nacido y en la historia personal de cada uno. El objetivo sería analizar, predecir y modificar comportamientos desadaptativos y patrones de pensamiento disfuncionales que generan malestar emocional. Las estrategias que se utilizan para llevar a cabo todo este proceso son técnicas psicológicas que han demostrado su validez terapéutica en estudios controlados y con rigor científico.
Este modelo está validado empíricamente y es el más utilizado en la investigación y en la práctica clínica, aunque en los últimos años hay otros modelos que también se está haciendo y esto nos enriquece a todos en realidad. En cuanto al riesgo psicológico perinatal, bueno, en realidad los más conocidos cuando una mujer embarazada concluye el embarazo y es madre, los riesgos que presenta suelen ser, o pueden ser, más que suelen ser, pueden ser la depresión postparto, el trastorno de ansiedad, el trastorno obsesivo-compulsivo y la psicosis postparto. No me detendré mucho en todo esto porque mi compañera que habla después hablará más de lo que es la depresión postparto. Solamente decir que la depresión postparto se da, no está muy clara cuál es la frecuencia, pero se da más o menos en una mujer cada 10, que el 50% de estas personas que lo presentan suelen presentar sintomatología depresiva antes de llegar al parto, en los meses anteriores, y que el 50% también de las mujeres que presentan depresión postparto al cabo de un año ya remitido con tratamiento. Y también es importante, que también supongo que lo explicará mucho mejor mi compañera, no confundirlo con maternity blues, ¿no? Que sería, o la disforia de posparto, que sería pues el malestar psicológico que presenta una mujer después del parto, pero que se suele dar en el 70% de las mujeres y se suele dar como a los pocos días del nacimiento de su hijo y como mucho no llega ni a 15 días en la duración de este episodio. Bueno, también otra de las cosas que quizás nos llama a todos siempre mucho la atención, lo que sería la psicosis postparto, que por suerte se da muy poco, se da en un caso de cada 500 o una cosa así, y que se suele dar con más frecuencia en mujeres que tienen por primera vez un hijo. En cuanto al riesgo psicopatológico por muerte gestacional o perinatal, pero bueno, aquí también incluiríamos incluso pues el aborto espontáneo o la interrupción voluntaria del embarazo, que también se puede dar por un lado el duelo perinatal, el duelo complejo, el trastorno depresivo, el trastorno de ansiedad y el trastorno de estrés postraumático. Lo que es importante entender del duelo perinatal es que existe. Y digo esto porque todavía se sigue invisibilizando este tipo de malestar psicológico. Una de las cosas que quizás contribuye a ello es que se da sin que la pérdida del hijo, sin haberlo conocido, ¿no? De alguna manera. Y eso a veces, sobre todo culturalmente, era fácil invisibilizarlo y dar por hecho que bueno, ya se le pasará, y además se animaba a las parejas a decir, bueno, no te preocupes, eres joven, puedes tener otros hijos, en fin, cosas que hoy por hoy sabemos que es mejor precisamente no hacer comentarios de este tipo, sino todo lo contrario, es decir, escuchar, primero preguntar, a ver qué es cómo se sienten, y después escuchar lo que nos están contando. El duelo perinatal es un duelo, no es una patología, pero depende de nosotros que podemos contribuir a que no llegue a ser una patología visibilizada, ¿no? Es un proceso de adaptación por la pérdida, significa que hay muchas personas, muchas mujeres, bueno, y las parejas, que pueden presentar más malestar psicológico significativo. ¿Y qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que el equipo tiene clarísimo que tiene que hacer delante de una situación así? Pues como os decía, primero preguntar, porque si no, hay muchas personas que si no se les pregunta no dirán cómo se sienten, porque en según qué situaciones prefieren no comentarlo, o les parece que igual si dicen tal y como se sienten pueden ser valoradas o juzgadas como que exageran en su dolor y demás, ¿no?
Sobre todo, me estoy refiriendo en este caso cuando es por aborto espontáneo o por la interrupción voluntaria del embarazo. Cuando es una muerte gestacional o perinatal ya es distinto porque normalmente es algo que no se espera y en cambio las ilusiones que se han puesto en ese embarazo son muy altas, ¿no? Ahí es más fácil que las pacientes a lo mejor expliquen qué es cómo se sienten y que nos lo cuenten, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay que hacer rápidamente delante de esto? Pues escuchar. Siempre se habla de la escucha activa. A mí personalmente lo de la escucha activa me parece muy raro, porque escuchar es una parte básica de la comunicación que precisamente se diferencia de lo que es oír, ¿no? Y escuchar es pues estar atento a lo que nos dicen, olvidarnos de nosotros mismos. De esa manera se nos va a ocurrir, si escuchamos bien a otra persona con atención, qué preguntas vamos a hacer y vamos a indagar o vamos a averiguar exactamente cuál es el dolor o qué es lo que necesitan o qué es lo que quieren. Dar espacio también es importante, no juzgar, ofrecer información sobre lo que ha pasado o lo que no se sabe que ha pasado, repetir la información las veces que sean necesarias. Y hay otra cosa también importante, aguantar los silencios y sobre todo permitir que las personas digan todo lo que les apetezca o todo lo que sientan, ¿no? Sin ponernos a la defensiva, sino entendiendo que en ese momento pues lo normal es en muchos casos sentir rabia, sentir culpa, sentir irritabilidad, una gran irritabilidad. Hay gente que tiene actitudes más extrapolativas y entonces van a empezar a culpabilizar o a intentar culpabilizar a todo el equipo. Bueno, son reacciones normales dentro de un proceso de adaptación por la pérdida. Y nuestra labor es intentar ser muy cuidadosos en lo que decimos, en cómo lo decimos, en escuchar y sobre todo en no juzgar. El tono con el que se habla a las personas cuando sufren una pérdida perinatal tiene que ser suave, tranquilo, sin prisa, a poder ser siempre acompañados de la pareja o de los familiares que esa persona o que esa madre necesite o quiera. Intentar que sea en un espacio lo más cómodo, quitar las barreras como puede ser pues una mesa, ¿no? Las barreras entre pues la gestante y nosotros, ¿no? Y a veces el duelo perinatal requiere asistencia psicológica y control posterior con la finalidad de prevenir trastornos psicopatológicos, como antes os decía. Pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que lo primero que ellos reciban de todo el equipo es algo de lo que se van a acordar casi toda la vida, por toda la vida. Por lo tanto, hay que cuidarlo. Por otro lado, el duelo complejo. El anterior, ya hemos dicho que no es patológico, pero el duelo complejo, ¿qué es? El duelo complejo es un dolor intenso, persistente, habitualmente con sentimientos de culpa o de ira, con rumiación con respecto a la pérdida, y es decir, algo muy parecido a lo que sería un proceso adaptativo a la pérdida normal y corriente, pero que aquí la duración puede llegar a ser hasta, bueno, se considera un duelo complejo cuando, según los manuales, pero el DSM-5, que es uno de los que se utiliza con más frecuencia, habla de cuando este malestar perdura a lo largo de 12 meses. ¿Vale? Requiere, por supuesto, asistencia y control posterior. Es decir, esto, claro, cuando nosotros aquí asistimos a las mujeres que han sufrido una pérdida gestacional, claro, no vamos a estar mucho tiempo con ellos. Lo que sí que podemos estar, el tiempo que están en el ingreso, podemos evaluar si presentan estos síntomas y recomendar, por supuesto, la continuación del control de asistencia una vez que salgan del hospital y lo pueden hacer de una manera ambulatoria. También pueden presentar trastorno depresivo. Claro, uno puede pensar, bueno, ¿qué diferencia habría entre el duelo complejo y el trastorno depresivo?
Bueno, pues la diferencia sería que en el duelo complejo se hacen muchas más referencias al hecho en sí, de la pérdida del hijo, y en el trastorno depresivo no necesariamente. Y que, bueno, tanto uno como otro puede afectar a todos los aspectos de la vida de una persona, ¿no? Tanto en lo laboral como en lo social, etcétera. Por otro lado, uno de los trastornos que más se teme que pueda ocurrir después de una muerte gestacional o perinatal es el trastorno de estrés postraumático. ¿Por qué? El trastorno de estrés postraumático, en realidad, es el único trastorno que en psicología podemos saber exactamente cuál es la causa. En ningún otro, excepto en el estrés postraumático. ¿Por qué? Porque para darse siempre tiene que haber uno de los criterios imprescindibles es que la persona haya estado expuesta a un hecho traumático, ¿vale? Ella directamente o un familiar o gente muy cercana o que se haya estado exponiendo repetidamente a hechos traumáticos, como les puede pasar a cualquier persona que trabaja, por ejemplo, en socorrismo o a policías o a los bomberos, por ejemplo, ¿no? En este caso, claro, la exposición al hecho traumático es la pérdida no esperada, absolutamente imprevisible en la muerte o poco previsible en la muerte gestacional o perinatal, ¿no? Además de esto, los síntomas que presenta suelen ser pues, síntomas intrusivos, ¿no? Recuerdos, sueños, habitualmente o muy frecuentes que se den pesadillas, donde aparece de nuevo el tema de la pérdida gestacional. Los recuerdos pueden aparecer sin ni siquiera buscarlo, de una manera espontánea, y es muy difícil para los pacientes es difícil entenderlo y manejarlo. Y además también se puede producir una reexperimentación, es decir, ante cualquier estímulo externo, que puede ser un sonido o un olor, revivir como si fuera ese preciso momento lo que nos acaba de ocurrir, ¿no? O lo que les acaba de ocurrir. Además suele haber una alteración del estado de ánimo y aparecen muchas cogniciones negativas y además suelen acabar teniendo las personas que tienen estrés postraumático una sensación de falta de confianza en todo lo que tiene que ver con la posibilidad de volver a tener hijos o embarazos, etc. Y también puede haber una alteración del sistema de alerta, es decir, hay gente que puede estar a partir de ahí muy alerta y con todo lo que eso supone, ¿no? Pues la gran dificultad que eso conlleva de mantener una vida relativamente normal hasta que el dolor vaya remitiendo. Y bueno, y el trastorno de ansiedad, que tampoco es de los más frecuentes, pero que sí que se puede dar y que hablaremos un poco más tarde de nuevo de esto. ¿Cuál es la asistencia e intervención psicológica que hacemos aquí en el hospital? Bueno, los objetivos de la interconsulta hospitalaria serían, por un lado, atender el malestar psicológico en una situación de gran resonancia emocional, valorar el riesgo de trastorno mental, crear un espacio donde la paciente y familiares pueden hablar de su experiencia y de sus emociones, facilitar el proceso del duelo en caso de muerte gestacional o perinatal o aborto, ofreciendo estrategias psicológicas para afrontarlo y facilitar la comunicación entre el equipo y la familia. Las estrategias de afrontamiento. ¿Qué hacemos como intervención? Enseñar estrategias de afrontamiento. Pero en mi caso, ¿qué es lo que hago cuando me llaman me piden una interconsulta para una paciente que o se siente mal o que ha perdido el niño o algo por el estilo? Lo primero de todo es cuidar mucho el contacto primero. Por supuesto, lo primero que haré, como hacemos todos, es presentarnos, como os decía antes, escuchar y facilitar que la persona hable.
y que explique y que se atreva a decir cómo se siente y qué es lo que se siente y qué es lo que siente. Y a validar emocionalmente. ¿Qué significa esto? No juzgar, en realidad. Dar por bueno que es una persona, dar por buena la vivencia que nos está relatando la persona que nos está explicando cómo se siente. Lógicamente, en una interconsulta también debería recoger pues, los datos biográficos, los antecedentes médicos y psicológicos, los tratamientos previos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hacer una anamnesis para poder realizar una intervención psicológica. Pero la realidad es que en momentos en interconsulta, lo más importante de todo es el primer punto, el cuidar el primer contacto, porque de eso va a depender todo lo demás. Y a lo mejor no es tan importante, si no se puede dar el caso, recoger una serie de datos que nos van a ser muy útiles para entender qué le pasa al paciente y además para poder pensar cuál es la estrategia que le puede ser más útil a esta paciente. Lo primero es el contacto. Lo primero es que esa persona encuentre un espacio donde pueda explicar todo lo que necesita con toda la tranquilidad del mundo y sabiendo que nadie la va a juzgar. También es cierto que no todos somos iguales y habrá gente que le cueste más, habrá gente que habrá que hacerlo de una manera diferente, hay que aguantar los silencios, pero lo más importante es cuidar que esa persona o intentar que esa persona tenga una buena vinculación con nosotros para poder facilitarle todo esto. En cuanto a la intervención psicológica, pues depende un poco de la evaluación obtenida en los pasos anteriores, tanto en el primer contacto como en la anamnesis. El primer punto puede durar hasta días. No hay que tener prisa. Bueno, en este tipo de pacientes no suelen estar mucho tiempo ingresadas, pero en principio es bueno no tener prisa por recoger información, sino cuidar mucho que se pueda vincular de alguna manera o que pueda relajarse como para explicar lo que realmente le pasa por la cabeza. Y luego, a partir de ahí, programar es lo que se puede hacer. A veces lo que se hace es continuar haciendo ventilación y validación emocional todos los días que se visita a esta paciente, porque en psicología, una vez que me hacen la interconsulta, yo hago una primera valoración, pero a partir de ahí voy visitando a esa persona. Si no es cada día, pues un día sí y otro no, ¿vale? Mientras dure su ingreso hospitalario. En cuanto a las estrategias de afrontamiento, como os decía, pues depende de los casos. Pueden ser exposición in vivo con prevención de respuesta, reestructuración cognitiva, además de cuando la ventilación y la validación emocional ya ha cumplido su función y se puede hacer algo más, ¿no? En este caso, he de decir que en algunos momentos en los que la interconsulta ha venido por parte de pediatría porque ha habido algún problema o detectaban algún problema en alguna madre, muchas veces o alguna vez lo que ha ocurrido en realidad es que hay que tener en cuenta que hay personas que no se atreven a decir ni siquiera lo que les pasa por la cabeza cuando tienen el niño, ¿vale? Pues porque tienen mucho miedo y hay gente que a lo mejor no se atreve, esto lo habéis visto seguramente más que yo, que no se atreven ni a tocar al niño. Entonces, claro, cuando esto un pediatra lo va detectando rápido, nos hace la interconsulta. Claro, después de facilitar la ventilación y validación emocional, a la persona también se le puede ir dando o le doy información acerca de cuáles son un poco las consecuencias de la ansiedad y del miedo, y que en muchos de los casos es lo que le está pasando a esa persona, por eso no se atreve a mirar, porque se está evaluando ella misma. En algún caso ha pasado que se está pensando que no va a ser capaz, que menuda responsabilidad, y ahora qué voy a hacer yo con un niño, lo haré mal, se me caerá de las manos. Entonces, bueno, hay que ir haciendo que la persona se vaya relajando, sea capaz de decir todo lo que se le pasa por la cabeza, para desdramatizar la situación, poder evaluar hasta qué punto tiene un trastorno de ansiedad, tiene un trastorno depresivo
o tiene algún otro tipo de trastorno o lo puede estar iniciando, y sobre todo para que en ese momento se vaya relajando y poder facilitar, a ser posible, por ejemplo, la exposición en vivo, ¿no? Es muy buena técnica para enfrentarse, es la técnica reina en realidad, para enfrentarse a fobias irracionales, ¿vale? Y que sería el enseñar a la paciente a enfrentarse lentamente y de forma jerárquica a las situaciones que más está teniendo, y que además tiene muy buen resultado este tipo de intervención. Bueno, y en realidad también lo que es importante de esta interconsulta es que, como vamos viendo a la paciente, como os decía, diariamente, pues casi cada día, depende de la evolución de la paciente, casi siempre o siempre que se ha detectado algún síntoma que podría ser síntoma depresivo, ansioso o de otro tipo, pues lo que hacemos es una recomendación o derivación a la SIR por parte del equipo sanitario. Esto es un poco lo que hacemos en este hospital. En otros hospitales, pues bueno, igual tienen otros recursos, sobre todo si son más grandes. Para finalizar, lo que me gustaría recomendar es la guía de atención al duelo perinatal y a la muerte neonatal del ICS, que está en el intranet. También hay un manual de acompañamiento al duelo perinatal para profesionales que está editado por Altima, pero que, bueno, en realidad está producido por Altima, pero que han intervenido los grandes hospitales de Barcelona para hacerlo. Y también os recomendaría un libro, una novela, que en realidad, bueno, no lo cuento para que tengáis más intriga, que se llama La historia de los invertebrados, que lo escribió Mar García Puig, que está en castellano y está en catalán, y que es una mujer, es escritora, diputada o exdiputada del Congreso, y que ella sufrió un problema posparto, y a partir de ahí ha hecho este libro, y que puede ser interesante para quienes nos encontramos con pacientes que puedan sufrir lo mismo, o incluso para las pacientes. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os sea útil la información facilitada, y hasta pronto.